Quieren seguir manejando los fiscales como políticos. Que provoca un desequilibrio en la economía. Porque es una ley inconstitucional. Buenos días. Bueno, viernes 17 de octubre. Estamos dando comienzo al sexto programa en vivo, en directo, de la mañana de los viernes, el sexto programa del Espacio Constitucional Ambientalista. Estamos muy contentos como venimos con la cantidad de gente que ve nuestro programa. Venimos sumando importante cantidad de nuevos, de nuevo público, digamos. Empezamos con 2.000, primer programa, 3.000, segundo. El tercero pegamos un salto muy grande. Llegamos a 9.000, después 10.000. Y bueno, ya el último programa tuvo muchísima repercusión, con más de 10.000 vistas. Claro, nosotros no sabemos cuánto tiempo están las personas en este programa, que es largo, porque hay gente que me critica, en el buen sentido, que dice, no, el programa es muy largo, 2 horas. Bueno, nosotros como estamos en un plano experimental, hemos fraccionado, ya esta semana fraccionamos el programa en 4 temas y subimos solo los videos de los temas que tienen su individualismo propio, su individualidad propia. Y bueno, y vamos a ir avanzando, progresando y aprendiendo de los que nos escriben. Recuerden que para ver nuestro programa se suscriben a nuestro canal de YouTube, que ahí en la pantalla les está apareciendo el mecanismo de suscripción. La suscripción no implica nada, no implica ni estar de acuerdo ni en desacuerdo, no implica afiliarse a un partido, no implica que hay que pagar, no implica nada. Implica que pueden ver el programa. Y a nosotros nos anima a seguir adelante porque dijimos desde el primer momento, bueno, vamos a empezar finales del 25 y si nos va bien, que nos va bien, continuamos en el 26 y tal vez hagamos 2 veces por semana, martes y viernes el programa. Es decir que son todas pruebas que a nosotros nos dejan muy contentos. Tenemos el teléfono que hemos recibido decenas de mensajes, el 099 1015 47, y que estamos recibiendo mensajes hasta hoy. Y yo en la semana contesté, el teléfono lo tengo yo, o sea, contesto yo. Le contesté a la mayor cantidad de personas que pude, a otras no le he podido contestar. Personas que me hacen sugerencias, que son bienvenidas las sugerencias. Hay un amigo, por ejemplo, que me dice que hay que hablar de salud mental. Y vamos a hablar, pero claro, yo no puedo hablar de salud mental. Pero una parte del plan de acción de este programa de comunicación es a la brevedad traer invitados. Traerlos en vivo acá al Pulsómetro TV, que es el estudio del cual nosotros salimos, o salir por Zoom, o salir por teléfono, de gente que maneje otros temas. Todo eso va a ser fruto de la evolución de nuestro programa. Así que en ese aspecto venimos con mucha alegría, con mucho empuje, con mucho entusiasmo. Y nosotros dijimos, vamos a hacer un programa de comunicación, de análisis jurídico de la realidad uruguaya, de opinión, de difusión de determinados temas muy variados, temas que pueden ser desde una encuesta hasta un proyecto de ley, ante un comentario político, un comentario filosófico, un comentario ambiental. En el próximo programa ya adelanto que vamos a tener un espacio ambiental, en el cual vamos a hablar del hidrógeno verde, vamos a hablar del proyecto Casupá y de algún proyecto alternativo que amigos nuestros ambientalistas, que los vamos a nombrar claramente porque la idea es de ellos, no es mía, y los vamos a citar, tienen como propuestas alternativas para el consumo de agua y la distribución de agua, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dedicar un espacio. Es decir, que nosotros tenemos como un eje temático, diría que es la actualidad uruguaya. Difícilmente nos referamos a temas del extranjero o del exterior, en el cual no podemos incidir nada. Tampoco incidimos en esto. Pero esto lo podemos comentar, digamos, lo podemos compartir. Entonces, esa es la idea del programa. Y con ese formato de programa, con ese libreto, diría yo,
Bueno, nos está yendo bien. Claramente, si nosotros un fin de semana, un viernes, al llegar al otro viernes tenemos 12.000 vistas y el próximo viernes tenemos 8.000 vistas, no vamos a decir que nos fue mal. Nosotros superando el primer programa, ya siempre nos va a ir bien. Entonces estamos muy contentos y claro, y los programas se miran según los temas. Hay temas que son interesantes, otros que no son interesantes. Pero las decenas de mensajes que hemos recibido de WhatsApp los hemos contestado. A casi todos ellos. Y otros no, porque es permanente y estamos muy contentos y queremos que siga así. Gente que nos sugiere, que nos cuenta historias personales, que nos plantea temas, que nos hace crítica. Esto no me gusta, esto me parece que sí, esto me parece que no, etc. Pero hoy tenemos un programa muy bueno. Es decir, a lo largo de la semana siempre van surgiendo temas. Y entonces hoy vamos a tratar, le digo así los titulares. Vamos a empezar, yo diría, con 2 o 3 temas que son información. Por ejemplo, una encuesta. Después vamos a ver la anécdota del Banco República y las galletitas, para poner algo de color. Vamos a hablar del informe sobre el consumo de drogas en Uruguay. Vamos a hablar también de la aprobación de un nuevo homicidio en el Uruguay. Es decir, ustedes saben, y si no saben les digo, que el Código Penal dice así: el que con intención de matar diere muerte, comete homicidio. Ahora se aprobó la ley de eutanasia, muy festejada por la izquierda. Parecía el teatro de verano el Palacio Legislativo, con todo respeto lo digo. Tengo amigos ahí, senadores, y me van a decir, Luz nos trató de murguista, y el perfil de Luz no es tratar así a las personas, porque yo no hablo de la gente. Pero luego cuando llega el tema le voy a decir por qué me hizo acordar al teatro de verano y cómo el reglamento del Palacio se dejó de lado para que eso pudiera suceder. Bueno, vamos a hacer algún tema de la eutanasia, claramente que todas las opiniones son válidas, nosotros no estamos condenando, estamos diciendo simplemente que se incorporó al derecho uruguayo hay varios homicidios en la calle, ¿no? El homicidio intencional, el interintencional, el culposo, la muerte por piedad. Ahora hay uno nuevo, que es la eutanasia. Porque si el Código Penal dice el que con intención de matar diere muerte comete homicidio, el médico que estudió para salvar vidas y que ahora va a matar a una persona, comete un homicidio, le pasa que no tiene sanción. Así que ese es un tema interesante. Vamos a hablar del pacto H. Díaz. El copresidente Jorge Díaz y la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, a la cual yo conozco personalmente. Y tuve alguna reunión con ellas, y es una persona que yo en lo personal le tengo afecto, le tengo aprecio. Y eso no va a cambiar nada. No cambia. Y a ella tampoco, a ella no le interesa demasiado si yo le tengo afecto o aprecio o respeto. Pero necesariamente toca hablar de Carolina H., no de ella, sino de lo que se está orquestando, que claramente quiero creer, según lo dicen los legisladores que tienen fueros y otras personas que no tienen fueros, prensa y dirigentes políticos, etcétera, el senador Heber, por ejemplo, el ex senador Heber, que presuntamente hubo un arreglo. Bueno, vamos a comentar eso. Y vamos a hablar de un tema fundamental, esperemos que yo tenga la capacidad de administrar el tiempo, que es cómo el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, o sea, como dijo el poeta, no hay diferencia entre terrón y loza, han ido destruyendo al Poder Judicial. Ahí se igualaron. Bueno, dice, no, pero eso es tema del Frente Amplio. Sí, o sea, el ideólogo, el que se le ocurrió la destrucción del Poder Judicial, es el Frente Amplio. Pero sin el Partido Nacional y sin el Partido Colorado no lo podría haber hecho. Entonces, ahí nosotros vamos a demostrar con números y vamos a demostrar con información pública
cómo esto viene de a poquito, porque vieron que la izquierda, una de las cosas que diferencia a los partidos de izquierda de los partidos liberales o los partidos más conservadores, es que la izquierda tiene paciencia. La izquierda hace proyectos, yo qué sé, miren los chinos, a 100 años. Piensan 100 años para adelante, el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Bueno, el Partido Comunista, es decir, no hay Partido Comunista Chino, el comunismo es uno solo. En Uruguay hay comunista, aunque le parezca mentira. Es decir que, como vieron, el menú del restaurante del programa me parece que está interesante. Entonces, anunciado el menú, vamos a empezar con algunos temas. 10 y 13. Y ya estoy recibiendo mensajes porque me está... acá acabo de recibir un mensaje de Gustavo, otro de Héctor, Graciela, Javier, que ya se están comunicando con nosotros. Otro Gustavo, Alfredo. 3 números tengo que no los tengo agendados. Además son mensajes, no son textos, sino que son mensajes de voz. Uno de 1 minuto 48 segundos y otro de 2 minutos 29 segundos. Así que no los puedo escuchar ahora, los voy a escuchar después. Bueno, vamos a empezar con el contenido del programa. El diario El País publicó hace unos días una encuesta que hizo la consultora Cifra, que le preguntó a los uruguayos la situación económica del país. La directora de Cifra, Mariana Pomies, una importantísima referente en temas de encuestas, nos brindó estos datos en Canal 12, y el diario El País lo levanta, como se dice, y nosotros lo compartimos con nuestra audiencia, por si no lo vieron en el 12 y por si no lo vieron en el diario El País. Y dice El País, la consultora Cifra presentó este jueves, o sea, ayer, su última encuesta de opinión pública para conocer la visión que tienen los uruguayos sobre la situación económica del país. Que muchas veces la situación económica es lo que resuelve una elección. De ahí está la famosa frase que dice, la gente vota con el bolsillo. Y no es hablar mal de la gente, es decir, que la gente le va bien, el gobierno está bien. La gente le va mal, el gobierno está mal. Y después viene lo otro. Después viene la seguridad, la educación, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que dice Mariana Pomies, directora de Cifra? Dice, según Mariana Pomies, hay una percepción de un grupo de uruguayos que la economía no está funcionando bien. Un mensaje para Odone, el economista del estudio Ferrer, el estudio de UPM. Hay una percepción de un grupo de uruguayos de la economía no está funcionando bien. De acuerdo a los datos presentados en Telemundo, el 23% de los uruguayos piensa que la economía es buena. 23%, o sea, la quinta parte. El 28% dice que la economía es mala. Yo diría que hay casi un empate, pero hay más personas que piensan que la economía es mala. Y un 49%, es decir, la mitad de los uruguayos, manifestó o que no le parece ni mala ni buena o que prefiere no opinar. No tenemos el índice de quién dice una cosa y quién dice otra. O sea, cuántos dicen ni mala ni buena y no opino. Pero el 50% dicen ni mala ni buena o no opino. El 28% dice mala, pero lo importante es lo que dicen que está bien la economía. El 23%, que es un índice muy bajo de aceptación de la marcha económica del Uruguay. 1 de cada 5 uruguayos, para resumir, piensa que la economía está bien. Porque si fueran más los uruguayos que piensan que la economía está bien, algunos de los 49% diría, mira, a mí me parece que va bien. Ahora, si no quiere opinar, es porque no opina. Eso de que seguimos recibiendo mensajes, gracias Javier, viene ahí está amigo de Maldonado. Viene Eduardo, nuevo capítulo, y hasta ahí puedo leer sin abrirlos, pero después le contesto. Bueno, segundo tema, por una nota de color. Las galletitas del Banco de la República. Banco de la República. Yo sé que dice, no, mire que es Banco República. No, no es Banco República.
cuando se fundó el Banco de la República, los fundadores que tenían otra mentalidad, y ustedes me van a saber entender. Gracias, Pablo, estamos recibiendo mensajes. Los fundadores le pusieron Banco de la República, que no es lo mismo que Banco República. El banco es de la República. Es como los argentinos, Banco de la Nación Argentina. Y en último tiempo los argentinos dicen Banco Nación, lo que no es lo mismo. Eso es un mensaje corporal que pretende que el ciudadano común pierda el sentido de pertenencia a la República y a la Nación. Mensaje propio de los movimientos de izquierda, la pertenencia al sitio donde uno nació. Por eso los líos de los pasaportes, etc. Banco de la República. Entonces acá le voy a compartir una noticia que salió estos días, capaz que ni trascendió, pero es una nota. Quiero decirles también y saludar a los que me están acompañando en el estudio, que lo que debía hacer desde un comienzo, que es a nuestra productora honoraria, mi hija Julieta, en el ámbito familiar Julietita, que ya es joven, pero no, ya es Julietita. Y después Javier, nuestro operador, el que maneja todos los hilos, las cámaras, los micrófonos, etcétera, que es el que permite que estemos acá. Así que somos 3 personas, un triunvirato, como en la presidencia de la República. Le comento esta noticia. El Banco de la República emitió el pasado viernes una circular informando a los trabajadores, funcionarios bancarios, acerca de la suspensión del suministro de galletitas. Así que, ¿por qué? Porque el Banco de la República le compra galletitas a los funcionarios para que tomen el té o el mate. Y eso, que son muchos millones de pesos, salió publicado. O sea, un activo, una activa persona, un TikToker que tiene mucha actividad y muy interesante, publicó la noticia. Entonces el directorio dijo, como se enteraron, porque lo que dijo fue eso, no hay más galletitas. ¿Por qué? Porque se enteró la gente que estamos comprando galletitas. El pasado 1 de septiembre fue publicado en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales una compra realizada por el Banco de la República el 27 de agosto del año 2025 de 280 cajas de 23 paquetes cada una de galletitas dulces azucaradas marca Bagley. En total, el banco desembolsó un monto de 399.344 pesos, es decir, $10.000 en galletitas para su funcionario. Por lo tanto, cada una de las cajas costó 1.426 pesos y por lo tanto cada paquete de galletita para que tomen el té y el mate costó 62 pesos. Eso es una cuenta aritmética. Ahora, este usuario de X, phdenlógica, @phdenlógica, que publicó en Twitter y que publica cosas muy interesantes, que dice acá que suele difundir los gastos del Estado, señaló que ese producto de la misma marca y la misma cantidad de galletitas y la misma azúcar, la misma todo, se encuentra en cualquier almacén de plaza como barato a 40 pesos y como caro a 55. En el lugar que está más barata está a 40. En el lugar que está más caro, que una cadena de supermercados, está a 55. Y el Banco de República la compró a 62. Claro, el banco tiene plata. Entonces, ese posteo del TikToker generó comentarios y repercusiones. El propio internauta publicó este viernes mismo, día en que se difundió el circular, un mensaje de otro usuario que lo felicitaba, etcétera, etcétera. Entonces, el Banco de la República, lamentablemente para los funcionarios,
en virtud de esta publicación, el directorio resolvió suspenderle la compra de galletitas. Es decir, funcionarios del Brou, compren la galletita ustedes frente al banco, que lo van a pagar 40 pesos. Pero seguro, como el banco trabaja con la plata nuestra, la compró más cara y bueno, a raíz de esto se suspende la galletita. 10:22, seguimos recibiendo mensajes. Vamos a otro tema. Este no tiene nada de cómico ni de agradable, sino que es un tema muy grave. Y voy a compartir con ustedes la noticia, que salió publicada. Dice así, la noticia es del 30 de junio del 2025. Dice, Uruguay se posiciona entre el primer y segundo lugar en consumo de todos los tipos de drogas relevados por el último informe mundial sobre drogas publicado por las Naciones Unidas, presentado este jueves en Viena por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD. Es decir que, atención con esto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Viena, capital de Austria, presentó su informe mundial. ¿Quién lidera? ¿Quién encabeza? Uruguay. Festejen uruguayos. O sea, si no, sacamos una medalla de oro en remo hace poco, una medalla de bronce con Federico Guasman en vela. Un saludo al papá de Federico y al propio Federico, pero el papá de Federico es un amigo de la infancia, sanducero. Sacamos medallas en salto con garrocha, con otra sanducera, curiosamente, rotundo. Y bueno, y ahora sacamos medalla en consumo de drogas, o sea que venimos figurando en los primeros lugares del mundo en el deporte y en la droga. De acuerdo con los datos relevados, Uruguay es el primer consumidor, miren de qué Uruguay es el primer consumidor. Es el primer consumidor de cannabis, que creo que es marihuana, cannabis, marihuana, éxtasis, o sea que subimos al nivel éxtasis, y opioides de América Latina. Y es el segundo país de América Latina en consumir cocaína y opiáceos, que no sé lo que es. Así que repito esto. Informe Mundial sobre Drogas publicado por las Naciones Unidas, presentado este jueves en Viena por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ONUD. De acuerdo con los datos relevados, Uruguay es el primer país de América Latina en consumir cannabis, éxtasis y opioides. Y es el segundo de América Latina en consumir cocaína y opiáceos. O sea, Uruguay, primero y segundo en todas las drogas. Recuerden al héroe, al prócer del Frente Amplio, el presidente Mujica, que dijo, vamos a hacer, que se reunió con Soros, que tiene pedido de captura por parte de Estados Unidos, un mega millonario que requerido por Estados Unidos por una cantidad de maniobras y delitos, que se reunió con el Pepe Mujica, se reunieron así como estamos acá con Javier y Julieta, y Mujica dijo, hablé con Soros y vamos a hacer un experimento con los uruguayos. Seguro Mujica no le importaba nada, no tenía hijos, era un hombre anciano. Entonces dice, vamos a hacer un experimento con los uruguayos. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a venderle droga en la farmacia. Además de la droga que vende la farmacia, las drogas médicas, vamos a venderle drogas recreativas. Y bueno, y vemos cómo nos va. Si nos va bien, seguimos. Y si no, dejamos. Bueno, le fue re bien al Frente Amplio. Porque nos colocó en el primer lugar estamos primeros en América Latina en consumo de drogas, de estas drogas que le nombré yo, cannabis, éxtasis y opioides, y segundo en América Latina en cocaína y opiáceos. Así que un éxito de la política de Mujica. La prevalencia del cannabis es la más alta en el país, con un 14.6%, según las Naciones Unidas, ¿no?
Le sigue Argentina, Chile, las Guayanas, Colombia, Bolivia, ¿no? Que es el que la produce, está allá en el fondo, Perú y Venezuela. Nótese que, salvo Uruguay, en el resto de los países la marihuana es ilegal. Y ahí está la explicación. Che, pero ¿cómo puede ser que Uruguay consuma más droga que Argentina, Chile, las Guayanas, Colombia que la produce, Bolivia que la produce, Perú que la produce y Venezuela que tiene al narcopresidente Maduro, amigo de Yamandu Orsi y del Pacha Sánchez? Bueno, ¿cuál es la explicación? Y la explicación es que en Uruguay se vende en la farmacia. Es decir, si nosotros no vendiéramos droga en la farmacia, capaz que tendríamos el 1.62 que tiene Perú, o el 2.68 que tiene Colombia, o el 4.6 que tiene la Guayana, y no el 14.6 que tiene Uruguay. Es decir, esa es la explicación. Y la nota esta, que salió publicada por las Naciones Unidas, lo dice. Nótese que salvo Uruguay, en el resto de los países la marihuana es ilegal. Por otra parte, la prevalencia del consumo de éxtasis en Uruguay está primera, Uruguay, en éxtasis. Atrás de Uruguay está Chile y Argentina. En opioides, son pocos los países de que se disponen datos, pero se dispone de Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. Entre estos, Venezuela se encuentra en primer lugar y Uruguay pegadito, con 0,6% menos, segundo. En opiáceos, que es otro tipo de droga, Uruguay ocupa el primer lugar, con un 4.9, y el segundo lugar es para Chile. Y en tercer lugar la República Argentina. El análisis de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que América del Sur, Centroamérica y el Caribe son las subregiones con la mayor proporción de personas en tratamiento por producto de la ingesta de cocaína y la mayor variedad de productos de cocaína disponibles en el mercado. Es decir, que Uruguay festejen uruguayos. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Y pasamos a otro tema. El aumento del consumo. Uruguay primero en el consumo de drogas, ¿no? Festejen uruguayos, dijo Tabaré Vázquez. Y el presidente Mujica cuando la legalizó, y la bancada del Frente Amplio que la votó por unanimidad. O sea, el Frente Amplio, bueno, y ojo al gol, y la gente vota el Frente Amplio, ¿no? Sí, Luz, usted dice eso, pero la gente quiere eso. Sí, la gente quiere eso. Nosotros lo que decimos acá nosotros lo que damos acá es información. O sea, estamos leyendo un informe de las Naciones Unidas. Bueno, con este informe la gente vota al Frente Amplio. 1 más 1 es 2. Conclusión, el 50% uruguayo que votó al Frente Amplio está de acuerdo con esto, o por lo menos un porcentaje alto. La consecuencia de este tráfico y de estar en primer lugar es el elevado índice de violencia delictiva. Es decir, el ministro negro de apellido, ¿no? Claro, que viene fracasando en su gestión de manera, yo diría, alarmante, porque no tiene plan, como dijo él. Era fiscal, el copresidente Díaz lo designa, habla con Yamandu Orsi y lo designa ministro del Interior, y el tipo se encuentra de 40 años de fiscal a ser ministro del Interior. Entonces le dice, bueno, ¿qué va a hacer? Y la verdad que no sé. Vamos a ver qué estaban haciendo los ministerios de la coalición. Y a mí denme un año, y en el 26, sacando insumos de aquí y de allá, lo dijo él en la conferencia de prensa, voy a presentar un plan, porque la verdad que no tenemos un plan, y yo menos. Así que mientras tanto,
las muertes, las rapiñas, la vigiato, la violencia doméstica, que según la información que se da por el observatorio, el que lleva las encuestas, que es un representante del Partido Colorado, está igual que en el periodo anterior. O sea, hubo en los meses que él contó los muertos, hubo 2 muertos menos. O sea que 1 o 2 es lo mismo, ¿no? Cuando hay 400 muertos, si hay un muerto menos, un muerto más. Es decir que parte de esa violencia que vivimos todos los días, que es el principal insumo de los noticieros de la tarde en televisión. Cuando ustedes prenden la tele a la hora 19, que es muy triste los informativos uruguayos, dicho sea de paso, la primera noticia es el clima. Se hace frío, se hace calor. Y los informatistas en verano se quejan que hace calor, que en verano ¿qué va a hacer? Y tiene que hacer calor. Y se quejan que en invierno hace frío. La primera noticia es el clima. La segunda noticia son los delitos. Y la tercera noticia es el fútbol. Ese es el índice de noticias de Uruguay. Que no son las noticias. La noticia es primeros en el mundo en consumo de drogas. Primeros en América Latina. Eso es noticia. La noticia es que el Banco de la República gastó casi 500.000 pesos en comprarle galletitas a los funcionarios y la pagó casi un 10% más de lo que la vende el almacén de la esquina. Eso es noticia también. Noticia la que estamos haciendo nosotros acá, pero los informativos llegan a poner eso y se pierden los avisos, me imagino. O puede tener esa consecuencia. Bueno, continuamos con 10:34, seguimos recibiendo mensajes, seguimos con el mate, seguimos acá con Julieta y con Javier. Y vamos a un comentario más antes de entrar a los temas de eutanasia, o sea, la nueva forma de homicidio en el Uruguay, el tema de H y, como dijo la senadora Bianchi, los favores se pagan. Bueno, ¿cómo está funcionando el pago que según Bianchi se hizo? O sea, el Frente Amplio le está pagando a H según la senadora Bianchi. Yo repito lo que ella dice, lo que dice el senador Heber y luego lo que dice mucha gente. Y después vamos a ver, como yo diría, el tema más importante, en mi concepto, para mí el más importante y el más trascendente, que esto sí es noticia. Esto debería abrir todos los noticieros todos los días. Cómo el sistema político uruguayo busca la desaparición del Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado y es el que juzga, ¿no? Como dice la Constitución. El Poder Judicial tiene como función juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El premio Nobel. El premio Nobel también fue una noticia. En el Uruguay fue noticia por varias cosas. Primero, por la importancia del premio Nobel, ¿no? Yo he leído muchas veces que dicen la Academia Sueca otorga los premios Nobel a química, física, medicina, economía. Y después hay dos categorías de premios Nobel que se dice que son poco serios, que son el Premio Nobel de Literatura y el Premio Nobel de la Paz. Y dicen que son poco serios porque el Premio Nobel de Literatura se le da a escritores que deben ser extraordinarios. Muchos de ellos, yo diría, la gran mayoría del mundo, incluso de la gente que lee, no los conoce, pero bueno, tiene por qué conocerlos. Y además ha habido escritores extraordinarios en la historia universal, y por nombrar uno solamente, Jorge Luis Borges, la mayor pluma de la Argentina, que nunca recibió un Nobel. Y hay una lista importante, que no la traje, de escritores conocidísimos que nunca recibieron uno. Entonces, el Nobel es poco serio porque este lo merecía. Y otro Nobel que se discute es el Nobel de la Paz. Porque dice, pero ¿cómo le van a dar el premio Nobel de la Paz a un presidente que hizo una guerra? Bueno, entonces se discute, ¿no? El premio Nobel de la Paz se le dio a organizaciones de Médicos Sin Fronteras, todo el mundo está de acuerdo, a organizaciones de periodistas que dan la vida
en todas partes del mundo arriesgan su vida para permitirnos enterarnos de lo que pasa en el mundo, de las catástrofes humanitarias, de los desastres que pasan gracias a ellos nos enteramos. A grandes líderes mundiales, no sé, Martin Luther King, el presidente Mandela, un líder planetario. Entonces, el premio Nobel se le da a personas que se lo merecen, según la opinión pública, o parte de la opinión pública, y otras personas que no se lo merecen tanto. Rigoberta Menchú, una defensora de los derechos humanos y de los indígenas en guatemaltecos y de América del Sur en general. Pérez Esquivel, un referente en derechos humanos de la República Argentina. Bueno, siempre Obama recibió un premio Nobel. Presidentes de Israel, cuando firmaron la paz con Palestina, paz que duró poco porque luego los propios ultra, dentro del gobierno de Israel, ustedes saben que hay gente ultra que no quiere nada, que no quiere la paz dentro de Israel y también dentro del otro bando. Entonces dinamitaron esos acuerdos con atentados y asesinatos, como asesinaron a un primer ministro israelí que firmó una paz que había ganado. Así que el premio Nobel es Isaac Rabin, el ministro de Israel asesinado. El premio Nobel de la paz siempre es discutido. A veces hay como una especie de unanimidad y a veces hay, bueno, discrepancia. Ahora, este premio Nobel, había más de 200 personas candidatas al premio Nobel. El premio Nobel lo otorga, el premio Nobel de la Paz lo otorga el Parlamento de Noruega, una comisión de 5 personas que se mantienen en secreto. Claro, se tienen que mantener, tienen que ser poquitos porque si no se difunde. O sea que esos 5 tienen el secreto muy bien guardado y resuelven a quién se le otorga. Entonces, este premio Nobel en particular fue muy interesante. A Corina, la líder de la resistencia contra la narcodictadura de Chávez, Maduro y Diosdado Cabello. Amigos del Frente Amplio y socios del Frente Amplio. Porque recuerden ustedes que en la época de Mujica, yo tenía un material acá y no lo traje, la presidencia de Mujica hizo decenas de negocios con los narcodictadores de Venezuela. Hubo un secretario, una persona del gobierno de Mujica que terminó preso por un tema vinculado al narconegocio venezolano, el tema de Envidrio, una empresa uruguaya, una cooperativa de fabricantes de producción de vidrio, financiada en parte por la narcodictadura venezolana, amiga de Mujica, que dijo públicamente: yo hice más de 70 viajes a Venezuela por negocios de Mujica con Maduro. Eso está en la prensa. Yo tenía recortes de prensa y las denuncias en fiscalía, las denuncias penales por los negociados, por las estafas con los quesos, con los productos lácteos, con las casas prefabricadas, con los libros. Toda la gente de Mujica involucrada, Frente Amplista, que la gente los vota. Es decir, esa gente tiene más de la mitad de la población que lo lleva al gobierno. O sea que esa conducta no influye en el voto. Pero María Corina Machado es la líder de la oposición, o sea, es una mujer que lidera un grupo de ciudadanos venezolanos contra una narcodictadura, la narcodictadura más fuerte de América Latina, mucho más que la cubana. Amigos del presidente Orsi, los narcos. El presidente, tanto que Orsi lo invitó a la fiesta de Asunción. No pudo venir Maduro porque tiene pedido de captura internacional. Entonces, si el avión de Maduro cruzaba un espacio aéreo de Perú, cualquier país latinoamericano podía mandar cazas, rodear el avión de Maduro y hacerlo aterrizar, cosas que le pudo pasar al primer ministro de Israel la semana pasada. El primer ministro de Israel, ustedes saben que está condenado
por la Corte Penal Internacional como un criminal. Yo digo lo que dice la Corte, no es lo que digo yo. Y viajó a las Naciones Unidas, el primer ministro de Israel, requerido por la Corte Penal Internacional como un criminal, y también requerido dentro del propio Israel como que tiene denuncias por corrupción, el primer ministro de Israel. O sea, ya ayer lo citaron en una audiencia por actos de corrupción dentro de Israel, el poder judicial israelita. Pero dejando de lado eso, que es un problema de ellos, el primer ministro de Israel tiene un pedido de captura. Entonces, para venir a las Naciones Unidas, el avión del primer ministro de Israel tuvo una ruta rarísima para no violar ningún espacio aéreo, siempre buscando volar sobre el agua. Esquivó Francia, esquivó España, pasó por arriba del estrecho de Gibraltar, dio una cantidad hizo un viaje larguísimo para no entrar en el espacio aéreo de ningún país, sin perjuicio de lo cual entró en el espacio aéreo de países, más allá contra Israel, Grecia y otros más. Pero ¿por qué hizo toda esa vuelta? Porque tenía temor de que cualquier país, como hay un pedido de captura internacional, le mandara los aviones de la Fuerza Aérea, rodearan el avión de pasajeros en el cual él venía, el avión de él, del gobierno, y lo hicieran aterrizar y lo metieran preso. Entonces, por eso hizo toda esa vuelta. Eso le pasa a Maduro. Maduro no puede salir de Venezuela porque cae preso. Amigo de Orsi, amigo de Fernando Pereira y del Pacha Sánchez. Cada cual elige sus amigos. Y de Abdala, ¿no? Que fue a un acto hace un tiempo atrás a hablar en nombre del pueblo uruguayo, a aplaudirlo al dictador Maduro, que reparte muchos dólares. O sea, con la gente amiga es muy generoso en plata. Ahora, ¿qué sucedió? María Corina Machado le dan el Premio Nobel de la Paz, que es un mensaje a la población mundial de una mujer que lidera un partido político de oposición a la narcodictadura venezolana, que esperemos que caiga pronto. Estamos contando los días, que no llegue a fin de año, y que creo que no llega a fin de año, y ahora le voy a decir por qué. Claro, entonces le dieron el Premio Nobel a un latinoamericano. Claro, si se lo dan a una persona, no sé, de Costa de Marfil, o de Yemen, o de Pakistán, o de, no sé, de cualquier país africano, de la lejana Asia, de Camboya, Taiwán. El uruguayo puede decir, bueno, mire, la verdad que no tengo muy en el radar a este premio Nobel porque se lo dieron a una organización de periodistas sin fronteras, lo que fuera. Pero el Uruguay, bien que sabe quién es María Corina Machado y mucho más sabe quién es Maduro, invitado a la fiesta de Asunción del presidente Orsi porque es amigo de él. Y que no vino porque tenía miedo que lo capturaran. No el presidente Orsi, Uruguay le iba a proteger a Maduro. Pero de repente en el camino, podía pasar por la República Argentina o Paraguay, y para que el avión detuvo una vuelta gigante no le daba el combustible. Entonces le preguntan al presidente Orsi, ¿qué opina de un premio Nobel? No sé, una pregunta, un premio Nobel latinoamericano. Y el presidente Orsi, ya saben lo que dijo, pues salió en todos lados, ¿no? Que había que declararlo desierto. O sea, no le gustó al presidente Orsi que le dieran el Premio Nobel de la Paz a una persona que lucha contra su amigo, el narco dictador Maduro. Le preguntaban al presidente del Frente Amplio, el señor Pereira, y dijo más o menos lo mismo. Dijo, no, porque los que están en contra del narcodictador Maduro, que asesinó a cientos de miles de personas, han hecho algunos actos de violencia en Caracas. Peter le dice, sí, no, yo sé, dijo Pereira. Yo sé que han cometido actos de violencia. No sé, rompieron una vidriera. No sé qué acto de violencia hicieron. Cortaron una calle. Entonces, para el presidente del Frente Amplio, que es el presidente del PIT-CNT, el hecho de que la oposición venezolana haya hecho actos de violencia, que habrá sido ese, ¿no? Romper un vidrio, me imagino, porque no hay noticia de que hayan asesinado a nadie, justifica que el narcodictador Maduro los asesine. Ese fue el mensaje del presidente. Bueno, lo mismo dijo el copresidente Sánchez. No opino. Y claro, ellos no pueden opinar
Primero porque están de acuerdo con Maduro. Primero, ¿por qué el Frente Amplio no festejó el premio Nobel de María Corina Machado? ¿Por qué? Porque está de acuerdo con la narcodictadura venezolana, primer cosa. Y segundo, porque tienen negocios. ¿Ustedes se imaginan si Maduro se levanta un día y dice, che, me enteré que en Uruguay que hicimos decenas de negocios investigados por la justicia como delitos, ahora resulta que me vienen a tratar a mí de narcodictador? Entonces yo le voy a publicar, mire, este es el negocio que hicimos con fulanito de tal en la administración Mujica. Y este otro negocio hicimos en la administración Vázquez, con los temas informáticos, con la familia Vázquez. Acá está el negocio que hicimos con los hijos de Tabaré. Y acá está el negocio que hicimos, y entonces donde salga todo eso, el Frente Amplista que vota igual, al Frente Amplista no le afecta mucho por el resultado electoral, digo. Bueno, le puede llegar a afectar, puede llegar que haya un Frente Amplista, mira, yo esto no los voto más. Entonces se corre ese riesgo. Es decir que esas fueron noticias que yo creo que teníamos que compartir y emitir una opinión. Que como siempre decimos nosotros emitimos opinión sobre los hechos y según nuestro razonamiento informamos y emitimos un juicio de valor de acuerdo a lo que nosotros pensamos. En un país que tiene el artículo 29 de la Constitución, que dice que es absolutamente libre la expresión del pensamiento por cualquier medio que sea. Absolutamente libre la expresión del pensamiento por cualquier medio que sea, artículo 29 de la Constitución, que viene de la Constitución de 1830. Y luego el artículo sigue diciendo, quedando responsable su autor o el emisor si al dar una opinión comete un delito. Pero nosotros acá no cometimos ni un delito porque leemos la prensa y comentamos lo que sale en la tele, en la prensa o en la vida real. Así que en eso estamos muy tranquilos. Bueno, cambiamos de tema. Son 10:49. Seguimos recibiendo mensajes por el 099-1015-47. Y seguimos. Acá me está escribiendo María Isabel. Tengo varios mensajes que no, me aparece solo el número, no los tengo agendados. Pablo me manda uno. Carlos, hola. Y acá me dice si puedo opinar. Voy a abrir este mensaje a ver qué sugiere. ¿Se puede opinar por acá? ¿Me reciben? Sí, le digo acá. Le digo, claro, Carlos. Podés opinar perfectamente. Y nosotros leemos todos los mensajes y yo los contesto personalmente. Además, Carlos es un amigo que nos acompañó en la actividad política. Y muchos de ellos los damos al aire. Es decir, que el programa que viene... Vamos a hacer un programa en el cual vamos a dedicar muchos minutos a los mensajes. Vamos a otro tema en lo que traje acá. Eutanasia. ¿No? Ustedes saben que esta semana el Parlamento, con el voto del Frente Amplio, 2 senadores del Partido Colorado, uno de ellos, Ope Pasquet, no sé quién fue el otro. Y un voto del Partido Nacional, que tampoco tuve cuidado en ver quién era, se creó una nueva forma de homicidio en el Uruguay, que es la eutanasia. ¿Por qué digo que se creó una forma de homicidio? Porque si uno va al Código Penal dice, como dijimos al principio, el que con intención de matar diere muerte, comete homicidio. Y aquí a Javier yo le pasé un videíto, no sé, de 5 segundos, que alguien subió en el momento que se aprueba en el Senado el proyecto de ley de eutanasia, que ya tenía media sanción de diputados, y que hubo algunos senadores, sobre todo de los partidos de la oposición, que quisieron cambiar la redacción, quisieron mejorar la redacción de un proyecto pésimamente redactado, que se va a prestar para cualquier cosa. Y la bancada del Frente Amplio dijo que no, porque si lo modificamos en el Senado tiene que volver a diputado y nosotros queremos ser de los 10 países del mundo que, como somos de los pocos que vendemos drogas en farmacia y salimos como primer consumidor mundial de drogas, me imagino que querrá ser de los 10 países del planeta que legalizaban la eutanasia para dentro de un tiempo ser el Uruguay el país que más gente asesina
que más homicidios comete por ese procedimiento. Que va a pasar eso. Vamos, Javier, a compartir ese videito de segundos y seguimos. Bien, amigos, ahí ustedes vieron a senadores de la República que la gente los votó y a la barra festejando la muerte. Es eso. Es decir, yo voy a ser claro en esto. La eutanasia es un homicidio que no tiene sanción. O sea, hay 10 países en el planeta que permiten, en América Latina, que Uruguay es el primero. Creo que Colombia y Ecuador tienen una especie, pero está aprobado, pero no se aplica, porque nunca se reglamentó. Se aprobó, pero nunca se puso en práctica, en Colombia y en Ecuador. En Uruguay es el primero que lo tiene por ley completito. Y hay 10 países en el planeta, en el cual hay 196 o 197 países, hay 10 que tienen la eutanasia. Uruguay es uno de esos 10. Como siempre, Uruguay primero, ¿no? Uruguay primero en todo. Y dentro de unos años, cuando las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud diga, bueno, ¿cuánta gente muere por eutanasia? Uruguay va a ser el primero, ya lo anuncio. Me arriesgo a anunciarlo. ¿Cuál es el país que más gente asesina por eutanasia? Uruguay. O sea que los que votaron esto lo hacen en su libre opinión. Es decir, es un proyecto de ley que se presenta y se vota. Ahora, el objeto de la ley, ustedes saben que los contratos en Uruguay son nulos y el objeto es ilícito. O sea, hay una cláusula que dice, los contratos civiles, no sé, los contratos que se le dieron a las personas, si el objeto del contrato es ilícito, por ejemplo, la venta de órganos. O sea, dos partes firman un contrato para vender órganos humanos. Ese contrato es nulo, desde el punto de vista, porque el objeto es ilícito, pues está prohibido. Bueno, yo no sé si la eutanasia, que es un homicidio, puede ser objeto de una ley. La verdad que lo tendría que estudiar. Pero claramente es un tema que divide. Hay muchísimos miles de uruguayos que están de acuerdo y tienen sus razones, sus motivos y sus argumentos, que son los que expresaron los senadores del Frente Amplio, que son los que expresó el senador del Partido Nacional, que no sé quién fue. Capaz que si alguno de nuestros amigos que nos están escuchando saben quién fue, me lo pasan acá por 099 1557. Y los dos senadores del Partido Colorado. Sé que uno fue Ope Pasqué, pues el diputado Pasqué fue como el Uber del proyecto no fue el que lo redactó, porque según él tenía un amigo, un contador que lamentablemente falleció, con una muerte terminal espantosa, con unos dolores espantosos, y en homenaje a ese amigo, o en memoria de ese amigo, para evitar que otros les pase lo mismo, él presentó este proyecto con el cual recorrió todos los canales, todas las radios, y no consiguió que se lo aprobara el Parlamento que yo integré. Ahora seguro, ni bien entra al frente, resucitan el proyecto de OPE y se aprueba. Acá me escribe Javier, gracias Javier, 10:56. Me escribió Javier desde Maldonado y me dice que la senadora del Partido Nacional que acompañó el proyecto es la senadora Graciela Bianchi. Es decir, que el voto del Partido Nacional a favor de la eutanasia es de Graciela Bianchi. El Colorado, uno es Pasquet y el otro no sé quién es. Si saben quién es el otro, me avisan también. Bueno, así que Graciela Bianchi. Los 17 senadores del Frente Amplio.
y los 2 senadores del Partido Colorado llegaron a los 20 votos contra 11 de los senadores del resto de la bancada del Partido Colorado que no acompañó y de la totalidad de la bancada, y del resto de la bancada del Partido Nacional que no acompañó, que votó en contra. Es decir que se aprobó el proyecto de eutanasia. La eutanasia es un homicidio que no tiene sanción. Acá tengo mi artículo 310 del Código Penal. El que con intención de matar diere muerte a alguna persona será castigado con una pena que va de 4 años de prisión a 18 años de penitenciaría. ¿Qué es lo que hace la persona que practica la eutanasia? En forma intencional, según la ley, a pedido del enfermo, lo asesina. Es eso. O sea, comete un homicidio. Y es médico. Pero usted sabe que los médicos, algunos médicos, en lugar de festejar la vida, festejan la muerte. Estoy pensando en el doctor Brioso, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, que curiosamente el doctor Brioso, y acá voy a contar algo familiar, o sea, el doctor Brioso, que sí, tuvo mucha presencia en Uruguay porque fue uno de los impulsores de la ley del aborto. Es decir, el promotor, yo diría casi la cara visible de la aprobación de la ley de aborto fue el doctor Brioso, hijo. Fue el que tuvo aquella infeliz declaración, a ver si la encuentro acá, que dijo, el Uruguay está muy feliz porque se realizan abortos, o algo así dijo. Hay felicidad, voy a poner acá a ver si lo encuentro, permítame, porque esto es en vivo y en directo. Hay felicidad porque hay abortos. A ver qué me dice Google. Creo que fue el doctor Brioso. Abortos. A ver qué dice acá. Acá lo encontré, mire. 21 de enero del 2025. 21 de enero del 25. Pensé que era bastante más atrás. El doctor Brioso, médico, que habrá hecho el juramento hipocrático, me imagino, de salvar y defender la vida. La noticia es así: el futuro subsecretario de Salud Pública, Lionel Brioso, futuro, porque claro, el Frente ya había ganado enero del 25 y ya sabían, la ministra es Lustenberg, que yo la conozco, hicimos una buena amistad en el Parlamento, ministra de Salud Pública, y el subsecretario Brioso, médico, y hago una anécdota familiar luego. El futuro subsecretario de Salud Pública, Lionel Brioso, se refirió a la ley de interrupción del embarazo como una normativa que implicó un avance de los derechos, y acá está lo curioso de Brioso, y provocó la felicidad pública. O sea, la felicidad pública, o sea, para Brioso, la ley del aborto da felicidad pública y argumenta a favor de extender plazo, o sea, que el niño, no sé, cuando tenga 8 meses y medio también lo puedan abortar, me imagino. No sé a cuánto plazo quería llevarlo. Otro homicidio. Porque un niño, una persona que aborta, es un ser humano, no nacido. Bueno, el actual subsecretario de Salud Pública, impulsor de la ley de eutanasia, es el impulsor de la ley del aborto, Frente Amplista. La gente los vota. Eso es lógico. Pública felicidad. La gente está contenta. En el Uruguay hay felicidad, dijo Brioso. ¿Por qué hay felicidad? Porque hay aborto. Una cosa curiosa, rarísima. Ahora, ¿qué es la anécdota familiar? Que el padre de este muchacho Brioso fue un gran médico. Un extraordinario médico
Y mis 3 hijas, mis 2 hijas y mi hijo, por orden de aparición, Sofía, Julieta y Federico, los trajo al mundo, o sea, participó en el parto, los atendió a Alicia, mi esposa, en el alumbramiento, como decía Tristán Narvaja, el doctor Brioso padre. Un defensor de la vida, un ejemplo. Sanatorio americano. Me acuerdo que nosotros jóvenes con Alicia, el nervio del primer hijo, el segundo hijo, ¿no? Una de las cosas más importantes en la vida de un ser humano es tener un hijo. Lo más importante, tal vez. Traer una vida al mundo. Y nosotros le decíamos a las enfermeras, ¿y el doctor viene? Sí, el doctor quede tranquilo que llega. Y de repente aparecía Brioso, un señor mayor, de baja estatura, con una pachorra así, tranquilo. Nosotros nerviosos y él, no, queda tranquilo, no, los niños no nacen hasta que yo llego. Eso es Brioso padre a quien le rinde un homenaje y un reconocimiento y un agradecimiento. Pero hay un dicho criollo, un pasaje de una poesía que dice, parece mentira, pero es cosa comprobada que de una sangre pareja sale la cría cambiada. ¿No? Entonces, acá lo tenemos a Brioso chico, que es médico como el padre. El padre defensor de la vida y Brioso hijo defensor de la eutanasia y defensor del aborto. Y acá no cometo ningún delito. Como en Uruguay es libre y el aborto es legal, hay gente que puede estar a favor del aborto. Perfectamente. Yo no digo nada. Bueno, me dice Julietita, nuestra productora, que Heber Duque, que creo que es suplente de Robert Silva, creo que es un senador suplente. Claro, entró para votar. Heber Duque. Pero es público, o sea, no estamos condenando a Heber Duque porque votó ni a Graciela Bianchi. Estamos diciendo, los votos fueron la bancada entera del Frente Amplio, más 2 votos del Partido Colorado, Ope Pasquet y Heber Duque, que creo que es suplente del senador Robert Silva, y Graciela Bianchi, del Partido Nacional. Está perfecto. La mayoría, la gente los vota. Ahora miren esto, aborto y eutanasia. Y le voy a leer un informe, porque veo que el Uruguay no crece. O sea, somos siempre lo mismo. 3.447.000 personas viven en Uruguay. No son uruguayos los 3.447.000 porque hay miles de emigrantes. Bienvenidos los emigrantes. Como bienvenido Valcorba al Frente Amplio, que nos dice la verdad, el subsecretario de Economía. Bienvenidos los emigrantes que hacen que nosotros no perdamos gente. Tengo los datos acá del aborto, que también lo voy a dar. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay publicó este lunes lo que le voy a dar a ustedes del 9 de junio del 25. 9 del 6 del 25. El Ministerio, o sea, de hace 3 meses atrás, 4. El Ministerio de Salud Pública publicó este lunes un informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay en el año 24, en el que se registró la cifra más alta desde que se aprobó la ley, con 11.232 abortos, 334 más que en el 2023. Es decir, acá hay 11.232 uruguayas y uruguayos que no nacieron por la ley que Brioso dice que causa una felicidad a todo el pueblo. El pueblo uruguayo está feliz porque el amigo Brioso, que además estaba en el Pereira Rosero, ustedes se imaginan, el subsecretario de Economía, el principal impulsor de la ley de aborto, o sea, asesinar niños no nacidos, seres humanos no nacidos, en el Pereira Rosell, ¿no? que es el hospital más grande de niños del Uruguay y que en su momento fue el más grande de América del Sur. Qué cosa curiosa, ¿no? La tendencia al alza es constante en los últimos años. 2021, 10.101 abortos. 10.022, 10.505 abortos. 10.023,
10.898 abortos. Y luego sigue, el grupo etario con mayor cantidad de abortos es en mujeres entre 20 y 24 años, con 3.201 abortos. Seguidos por mujeres de entre 25 y 29 años, con 2.989 abortos. En menores de edad, ojo, menores de edad, o sea, el embarazo infantil, el embarazo adolescente, gravísimo. En menores de edad se registraron 68 abortos. En menores de edad. 9 casos más que en el 2023. Perdón, rectifico la información. Estaba leyendo mal. En niñas de 15 años de edad, 15 años, una niña, 68 abortos. Y en niñas de 15 a 17 años, 456 abortos. Entre mujeres de 18 y 19 años, informe de Salud Pública, junio del 25, ayer. Entre niñas de 18 y 19 años, 793 abortos en el año 2021. Entre 30 y 34 años, entre mujeres de 18 y 19 años, 793 abortos. Entre mujeres, estaba corriendo mal la coma. Entre mujeres de 30 a 34 años, 2.021 abortos. Entre mujeres de entre 35 y 44 años, 1.666 abortos. De acuerdo con el documento oficial, la mayoría de quienes inician el proceso de aborto lo completan. De las 12.000 personas, de las 12.000 mujeres, de las 12.800 mujeres que iniciaron el proceso de aborto el año pasado, 521 se arrepintieron y lo detuvieron, lo frenaban a tiempo. Recuerden que la ley de aborto permite la interrupción voluntaria hasta las 12 semanas de embarazo por voluntad de la mujer y hasta 14 semanas si el aborto es producto de una violación. De esos más de 12.000 abortos, 6.070 se hicieron en hospitales y sanatorios privados, en el sistema mutual. Claramente, en el ciclo católico y en el hospital evangélico no hay abortos, porque la ley permite no hacerlo. Nombro 2 que se me ocurre ahora, puede haber alguno más. Y 5.162 abortos en hospitales públicos. Esos son datos. ¿Pero por qué digo esto? Porque en los 10 años, digamos, que se aprobó la ley de aborto, gobierno del Frente Amplio, porque el Frente Amplio propone todo esto, propone el aborto, propone la eutanasia, propone la droga, y la gente los vota. Eso, yo nunca pierdo de vista eso, ¿no? El Frente Amplio le trajo al Uruguay el primer puesto en América de consumo de droga y segundo puesto también de las drogas pesadas. Uruguay primero, festejen uruguayos. El primer país de América en la eutanasia, Frente Amplio con Bianchi y los dos Colorados. Y un país de los pocos países de América que tiene el aborto legalizado. Bueno, desde que el aborto está autorizado en el Uruguay, no nacieron 150.000 personas. Se impidió que nazcan 150.000 personas. Desde el punto de vista jurídico, se es persona después que se nace. Eso no lo digo como abogado, que soy docente. Pero según el Uruguay y según las Naciones Unidas,
y según la Organización Mundial de la Salud, la vida existe desde la concepción, no desde el nacimiento. ¿Cuándo hay vida? Cuando se concibe. Por lo tanto, cuando se asesina por el procedimiento del aborto a un niño, a un bebé, a un feto, es un ser vivo, porque ya pasó la concepción. Bueno, este tema también lo quería compartir con ustedes, porque es un tema muy importante que lo pone a Uruguay en el mapa, ¿no? Lo pone en el mapa. El artículo 8 de la ley de eutanasia dice, no comete delito. Estuvieron astutos ahí, pues si no ponían esto, cometían homicidio. Es decir, el homicidio lo cometen igual, porque el homicidio es el que con intención de matar, diere muerte, comete homicidio. El médico que eutanasia a una persona lo asesina. ¿Por qué? Porque tiene la intención de matar y le da muerte, o sea, comete un homicidio. Pero el artículo 8, seguimos recibiendo mensajes, que después lo vamos a ver, dice, no cometen delito y están exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole el médico y los demás integrantes del equipo asistencial que asisten a quien pide ayuda para morir y actúan de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. Es decir, que la ley dice expresamente, tuvo que decir esto porque lo que están cometiendo es un homicidio. Y si no ponían esto, artículo 8 de la ley de homicidio, de la ley de eutanasia, no cometen delito y están exentos de responsabilidad penal y civil y cualquier otra índole el médico y los integrantes del equipo asistencial que presten ayuda que presten asistencia a quien pida ayuda para morir. Eso es muy importante que quede en la ley y está ahí para decir, tranquilo que un homicidio no punible, no se castiga. Después tiene otro artículo muy interesante. Dice, cuando la muerte se haya producido por la eutanasia, o sea, por esa especie de homicidio legal, en el certificado de defunción se indicará la causa básica de la muerte y será considerada muerte natural. Muerte natural. Le leo de vuelta el artículo. Dice, agrégase al artículo 4 de la ley 19.628 del 21 de junio del 18 el siguiente inciso final. Cuando la muerte se haya producido por el procedimiento legal de eutanasia, en el certificado de defunción se indicará la causa básica de la muerte y a todos los efectos la muerte por eutanasia será considerada como muerte natural. Una persona que la asesinan. Ya sé que pidió, que la persona dice, mire, quiero que me maten, pero es un homicidio. Entonces ahora los 17 senadores del Frente Amplio, el senador Ope Pasquet, la senadora Bianchi, mi amiga la senadora Bianchi, no va a cambiar nada entre nosotros. Graciela, entre nosotros no va a cambiar nada, porque estamos en país libre. Y seguramente habrás tenido tus razones que las habrás fundado en cámara, que yo no miré la sesión, no me interesó. ¿Cómo puede ser certificado muerte natural? Muerte natural es cuando uno muere, porque muere justamente por razones físicas, fisiológicas, biológicas, que después de vivir llevan a que una persona deje de vivir, fallezca. Eso es muerte natural. Lo contrario a la muerte natural es muerte provocada, muerte no natural. Y una persona que muere por eutanasia, en el cual el médico o a quien el médico diga, porque la ley es muy interesante, la dice el médico o el médico le puede decir a otra persona, ponerle una inyección que lo vamos a matar. Eso no es muerte natural. Pero en el discurso, en el mensaje, che, ¿de qué murió fulano? Y mirá, no sé, a ver el certificado, muerte natural. Pero no dice, no fue por eutanasia, sí. Dice, pero
es muerte natural. O sea que es natural morir por eutanasia. Entonces ustedes se dan cuenta que van sumando aborto. Yo sé que yo creo que se hizo una encuesta. Voy a decir algo. Cuando se aprobó la ley de aborto, hubo un sector del Partido Nacional que impulsó un referéndum para que el cuerpo electoral resolviera si estaba de acuerdo con que esa ley continuara o no. Esto lo quiero decir también. Es decir, cuando el Frente Amplio aprueba el aborto, un sector del Partido Nacional, un sector, no el partido, un sector, inició una recolección de firmas para que se fuera a un referéndum. Y para ir a un referéndum, según la ley uruguaya, ustedes tienen que juntar una enorme cantidad de firmas, cerca de 500.000 firmas, que es una masa, o hay otro camino en el cual se juntan 15.000 firmas, 15.000 firmas, y si se juntan 15.000 firmas, la Corte Electoral llama a toda la ciudadanía a que un domingo, que la Corte Electoral fija la fecha, que se declara feriado y sin obligación de ir a votar, sin un voto no obligatorio, el único ejemplo casi de voto no obligatorio igual, ese día la gente puede ir a adherirse al referéndum. Es decir, ¿me entienden la diferencia? Para hacer un referéndum, 500.000 personas tienen que firmar, como hizo el PIX-NT contra la LUC, el PIX-NT y parte del Frente Amplio contra la LUC, que ahora están contentísimos con la LUC, no han derogado ni medio artículo. Y las 65 años de edad para jubilarse, y la SAFAP, no han tocado nada de lo que fueron al referéndum porque es bueno la LUC. Y el discurso del Frente Amplio es trabajar con las leyes de los partidos tradicionales y envenenar a la gente con lo mala que son. Pero después no tocan nada, si no preguntarle a O'Donnell, que está copiando el modelo de Arbeleche. Entonces ese sector del Partido Nacional puso en marcha el proceso de referéndum para que la gente, el cuerpo electoral, se pronunciara sobre si estaba a favor o no del aborto. Y cuando la gente fue a votar si quería que se hiciera un referéndum para discutir el tema del aborto, se necesitaba que el 25% del cuerpo electoral fuera a apoyar la iniciativa. Y ese domingo que se hizo la iniciativa, que se decretó que había que ir, fue el 10% del cuerpo electoral. Esto también lo quiero decir porque yo soy muy honesto desde el punto de vista intelectual. Yo cuando digo 12.000 muertos con el aborto, 120.000 en 10 años, 150.000, brioso, pim, pum, pam, también digo, el día que se intentó hacer un referéndum para que se discutiera la vigencia o no de la ley, el 10% del cuerpo electoral se adhirió. Conclusión, el 90% no se adhirió. Conclusión, se puede decir el 90% está a favor del aborto y se puede decir sí. Dice, no, pará, el 90 no, es el 60, el otro 30 no fueron porque no era obligatorio. Bueno, no sé. Pero pensemos en cuántos fueron, el 10%. Entonces, cuando yo le digo 130.000 muertos por el aborto, no sé cuánto, tampoco estoy diciendo, estoy dando una información. Miren que esto quiero hacer claro. Yo lo que hago es informar. Y como soy muy honesto, y está mal que lo diga, pero lo digo, en la información les digo que el 90% de los uruguayos, 90%, 9 de cada 10 mayores de 18 años, cuando pudieron ir a expresarse si querían hacer un referéndum, no fueron. Lo que implica un apoyo explícito a la ley de aborto. Eso también lo digo. ¿Qué me decís, Julieta? ¿Tenemos me gusta? Ah, bueno, me dice acá nuestra productora, en vivo y en directo, como ustedes ven, que nos ponga un dedito para arriba en el programa, porque esos son likes que nos impulsan a seguir y que nos dan, es como un muestreo de la audiencia. Otro tema. Vieron que hoy vinimos con varios temas y venimos respetando el horario. Nos quedan 2 temas. El pacto Díaz-H, según Bianchi y Heber, ¿qué es esto? El famoso nombramiento de Carolina H. como embajadora de Uruguay en Portugal.
un tema que se debatió 2 días enteros en el Senado, porque ustedes saben que para designar un embajador se necesita veña del Senado. Es decir, la mayoría absoluta del Senado. Recuerden ustedes que mayoría absoluta es más de la mitad. No es la mitad más uno, que la mitad más uno es una cosa. Es más de la mitad, que es otra cosa. ¿Te van a decir es lo mismo? No es lo mismo. Una cosa es la mitad más uno y otra cosa es más de la mitad. Bueno, necesita el consentimiento de más de la mitad de los senadores. O sea, 16. Son 31 senadores, 30 senadores más la vicepresidenta de la República que preside la Cámara de Senadores, 31. Más de la mitad son 16. El Frente tiene 17 senadores. Por lo tanto, con los votos del Frente salió. Y con los votos del Frente se aprobó la veña para que fuera embajadora en Portugal. Ahora, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la denuncia? ¿Cuál es lo que es sospechoso? Carolina H. fue subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el famoso affair del famoso pasaporte al narco Marcet. Ustedes saben que se sospecha que el gobierno del presidente Lacalle Pou le otorgó el pasaporte al narcotraficante y criminal Marcet en forma irregular. Bueno, ahí se presentaron denuncias en la fiscalía que están en trámite. Se hicieron llamados a sala. A raíz del llamado a sala, donde se comprobó que el gobierno le mintió al Senado. Cuando le preguntaron cuál fue el proceso, por qué se le otorgó un pasaporte a un narco que estaba preso en los Emiratos Árabes Unidos, y que si Uruguay no hubiera otorgado el pasaporte, el narco seguía preso y no seguía vendiendo droga ni asesinando gente. Pero ese pasaporte que el gobierno del Partido Nacional le dio al narco le permitió que los Emiratos Árabes lo liberaran. Bueno, ese pasaporte lo tramitaron los abogados del narco en el Uruguay, uno de ellos el doctor Balbi, y otros profesionales más que está bien que sean abogados, ¿no? No es un demérito, todo el mundo tiene derecho a un abogado. Pero el doctor Balbi tomó el dirigente de Nacional, tomó cierta resonancia pública porque se reunió con la subsecretaria Carolina H. Según ella, hablar de nada, una cosa rarísima. Dice que se reunió con el subsecretario Balbi y que Balbi le preguntó cuándo salía la valija diplomática de Uruguay para Emiratos Árabes. O sea, el doctor Balbi, en representación del narco, se reunió con la subsecretaria del Ministerio de Relaciones a preguntarle eso, según dice ella y él. Algo que ya es nulo de entrada, porque ustedes para representar a una persona necesitan un poder. No se puede representar de boca. Yo puedo decir que soy abogado del Pacha Sánchez. Yo soy abogado de Sánchez. ¿Y qué me va a decir? Bueno, traiga el poder. Pues yo qué sé si usted es abogado de Sánchez. Y mucho menos para hacer una gestión. Entonces Balbi aparentemente fue sin poder. Y la ministra H lo atendió. Dice que lo conocía de antes y lo atendió por educación, pero no lo puede atender como abogado de alguien, si no lleva un poder. Y Marcet no le pudo dar el poder porque estaba preso. Pero si le hubiera dado el poder se lo daba en Emiratos Árabes y había que traducirlo al idioma español, legalizarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y inscribirlo en el registro del edificio notariado ahí en 18 y Gaboto. Es decir, era un trámite de 1 mes y medio. Es decir, que cuando el doctor Balbi fue en representación de Marcet, no era apoderado. Dijo soy apoderado, pero el documento notarial no lo tenía. O sea que no lo pudieron atender y lo atendió ella. Bueno, y dice que le contestó, no sé, sale mañana, no sé lo que le contestó. La reunión duró 3 minutos. Dice ella. Bueno, hay que creerle, ¿no? Ella dice, mira, me reuní con el abogado, 5 minutos, me preguntó cómo se... Además, usted se imagina el abogado del narco más importante del continente
reunirse con la subsecretaria de Relaciones Exteriores para preguntarle cuándo sale una valija diplomática? Eso lo pregunta el portero. Eso no se lo cree nadie. Bueno, lo cierto es que el abogado, en esa llamada sala, renunció el ministro Bustillo, renunció el subsecretario del Ministerio del Interior, el doctor Maciel, renunció el ministro del Interior, el ex senador Heber, y renunció también Carolina H. O sea, fue una sesión que logró su resultado, que los ministros renunciaran porque quedó probado en esa reunión de que todo el proceso fue irregular. Ustedes escuchan decir a los involucrados, dicen, no, nosotros teníamos obligación de dárselo porque no había ningún impedimento. Eso es cierto. Pero yo que toda la vida trabajé en la administración pública, si la administración pública quiere demorar un trámite 15 días, lo demora. O sea, acá lo cierto es que la administración pudo demorar el trámite y no lo demoró, se lo dio express. Incluso mandó una cónsula a la cárcel de Marcet. ¿Qué cónsul va a una cárcel a recogerle una firma, a tomarle una huella digital que tenía que ir a la cárcel porque el tipo estaba preso? Es decir, que el procedimiento fue todo irregular. Eso es mi opinión. Y mire que estoy hablando del gobierno de coalición que yo integraba. Porque acá hay que ser honesto. No hay que ser como los del Frente Amplio que niegan lo que ven si va en contra de ellos. Acá hay que ser honesto. Si eso fue así. Y tanto fue así que renunciaron 4 ministros. Si no hubiera pasado nada, no renuncia nadie. Por algo renunciaron. Ahora, ¿quién es el abogado de Carolina H. en todo este barullo de los pasaportes? El copresidente Díaz, que no era copresidente, era abogado en ejercicio liberal de la profesión, que trabajaba en un estudio que atendía a narcos y atendía a cualquier persona que tuviera que necesitar un abogado. Lo que está bien, no es una crítica. Fue fiscal, era juez, de juez pasó a fiscal a fiscal general renunció, entró en un estudio jurídico como abogado, estuvo un tiempo ahí y ahora es secretario de presidencia y copresidente de la República, según yo. Entonces Carolina H. contrata a Díaz, lo que fue una sorpresa tremenda. Carolina H. del Partido Colorado, abogada además Carolina, que tiene excelente, pensemos en Ojeda, abogado penalista de renombre, ¿no? Barrera, por nombrar colorados y otros más. Bueno, contrata a este hombre, a Díaz. Y ahí la senadora Graciela Bianchi, que lo tengo acá, el 29 de mayo del 25, o sea, ayer, dice, los favores se pagan, por lo que no priman son los principios, dijo la senadora tras la noticia de la asignación de la ex vicecanciller como embajadora. Graciela Bianchi, mi amiga, si el tema de la eutanasia no cambia nada. Di una información. La senadora nacionalista Graciela Bianchi criticó en la jornada de este miércoles la noticia de que la ex canciller Carolina H., quien integra fila del Partido Colorado, será embajadora en Portugal. Los favores se pagan. Casi todos tienen un precio, dijo Bianchi. Aunque sin aludir al tema, la referencia que H. fue defendida por el actual prosecretario de la presidencia y el ex fiscal de corte Jorge Díaz en el caso que investigó la entrega del pasaporte a Marcet. Entonces, cuando se hizo esa interpelación, a Carolina H. el Frente Amplio le dijo de todo. Publicó Twitter, publicó Facebook. En la sesión le acusaron a todos de corruptos, ladrones. Bueno, estando ella en sala le dijeron de todos los senadores del Frente Amplio. Y ahora esos mismos senadores del Frente Amplio que le dijeron de todo, la votan para que sea embajadora. ¿Se dan cuenta los senadores del Frente Amplio? Porque Díaz haga esto para atacar al Partido Nacional está dentro de la estrategia de la mentalidad de él. Es comprensible, ¿no? Porque él es un operador de la política. Un hombre muy inteligente que sabe mucho derecho y además es como el Rasputín de la corte, es un operador de la política. Entonces ahora está preparando todo un terreno para, durante el periodo de gobierno de Orsi, el amigo del narco Maduro,
enojado porque al que lucha contra Maduro le dieron un premio, él va a ir creando toda una situación jurídica con los fiscales, para tratar de probar que el presidente de la calle Pou y otros dirigentes del Partido Nacional cometieron un delito y no una falta administrativa como hasta ahora está asumido que fue en el otorgamiento del pasaporte. Yo no sé si cometieron un delito o una falta administrativa. Falta administrativa sé que cometieron. No sé si cometieron un delito, la verdad que no sé. Pero está bien, es sospechada la conducta. Entonces, es clave para la estrategia de Díaz lo que diga Carolina H. O sea, si Carolina H. contara determinada información, sería clave si es que tiene información. Y nosotros tenemos un pasaje que vamos a compartir de 1 minuto de la declaración de Carolina H., asesorada, creo, porque se siente una voz que creo que es la de Díaz, interrogada por la Fiscalía, sobre una reunión que se celebró en una casona del Prado, 1 o 2 días antes del llamado a sala, en el cual se armó la estrategia de la defensa. ¿De la defensa de qué? Del Ministerio de Relaciones. O sea, ¿cómo se iba a defender el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior y el subsecretario del Interior, o sea, todos los políticos involucrados, del llamado a sala que el Frente Amplio le había hecho? ¿Qué cosa que se hace siempre? Cuando hay un llamado a sala, Frati, cuando fue llamado a sala por María Dolores, la estancia famosa, se habrá reunido con su gente y armó una estrategia. Esto hicieron lo mismo. Había una casona del Prado y ahí lo que se discute es si había unos chats o unos mensajes de texto que probarían la vinculación de él. Vamos a escuchar ese minuto y seguimos. Adelante. Esa reunión fue en la casona del Prado del Ministerio del Interior. Estaban presentes las autoridades del Ministerio del Interior, estaban presentes... ¿Qué autoridades del Ministerio del Interior? Sí, necesitamos los nombres y los cargos. Ministro, ¿Sí? subsecretario, director general de Secretaría. ¿Quién es el director general de Secretaría? El director general en ese momento no era Calabria. Puede ser, sí. Era Calabria. Sí. Calabria. Después había más personas que no sé quiénes eran del Ministerio del Interior, pero sé que eran muchas personas, todos hombres. Yo era la única mujer y recuerdo eso muy bien. Después estaba el asesor de presidencia, Roberto Lafleur, el asesor en comunicación, el ministro Bustillo, estaba yo, estaba el director general de Secretaría, Diego Escudar, estaba el asesor de comunicaciones de Cancillería, el director de prensa, Horacio Abadí, estaba el jefe de gabinete, López Fabregat. Concretamente, ¿se conversó de ocultar el tenor de esos mensajes para bajarle el perfil a esa interpelación? Se conversó de que esos WhatsApps no mencionarlos. Los WhatsApps estaban arriba de la mesa. Los tenía impresos el subsecretario Maciel y estaban arriba de la mesa. Bien, amigos. Bueno, ahí tenemos la joven, porque es una persona joven, que declara a la doctora H. Creo que el que le pregunta quiénes estaban es el doctor Díaz y el fiscal que la interroga. Ahí lo que le están preguntando a ella es, ellos lo que quieren saber es si el Partido Nacional, que cuando compareció a la interpelación no habló de los WhatsApp famosos que dice que se comunicaron, le preguntan a ella si se habló de ocultar los WhatsApp. Y ella lo que dice ahí, los WhatsApp estaban arriba de la mesa. No dice claramente, vamos a ocultar los WhatsApp. No lo dice. Pero es lo que Díaz quiere que diga. Y lo que se dijo en el Parlamento, la defensa del Partido Nacional, fue que los WhatsApp en el cual se mensajearon por el tema del pasaporte entre ellos y con delegados del narco, según ellos dicen, nunca negaron la existencia de ellos. Lo que pasa es que ningún frente amplista le preguntó por los WhatsApp en la sesión que duró 15 horas. Ningún senador del frente le preguntó. Y los que tenían que contestar, que era Heber, Bustillo y toda esa gente, entendió que no era importante decirlo. Eso es lo que dicen ellos.
Mira, nosotros no dijimos nada porque como nadie nos preguntó, no dijimos. Y por iniciativa propia, decir algo que nadie nos preguntaba, nos pareció que no era importante y por eso no dijimos nada. Esa es la explicación que se dio después y que se dio en la Cámara. O sea que esto es todo muy entreverado. Pero bueno, fue la noticia del día. Y cuando la senadora dice, los favores se pagan, según informó el semanario Búsqueda, embajadora en Portugal. Ha tenido la capacidad de enojar ese nombramiento a los militantes del Frente Amplio. Y en el caso de Marcet, la dirigente colorada acusó al ex asesor presidencial Roberto de la Flu de una presunta destrucción de documento público, aspecto que se está investigando. Entonces, cuando la senadora Bianchi dice los favores se pagan, chicos, lo que ella sugiere es que el fiscal, el doctor Díaz, el copresidente, le canjeó, le permutó el cargo de embajadora para que ella declare a favor de esto. Eso es lo que dice Graciela Bianchi. El senador Heber lo dijo ayer en un programa de televisión y otros lo han dicho también, no lo digo yo. Pero cuando me quedé pensando, los favores se pagan. Entonces me puse a ver cuánto gana un embajador. ¿Y qué hice? Entré en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y acá tengo el sueldo de los embajadores al 1 de enero del 25. Remuneraciones salariales de los funcionarios al 1 de enero del 25 que cumplen funciones en el exterior de la República. Estos saberes son calculados multiplicando el coeficiente determinado por el decreto del Poder Ejecutivo por la base congelada que se detalla a continuación de acuerdo al escalafón y grado del funcionario y según su situación de familia, pues si tenés hijos te pagan más. Se encuentran publicados en los últimos decretos del Poder Ejecutivo que fijan los mencionados coeficientes. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Embajador, $11.130. Más otros gastos y otras cosas que hay gente que dice que llega a 17.000. Yo no digo que llega a $17.000. Yo lo que tengo acá es que cobra $9.750 por una partida y $1.380 por otra partida. Después, si tiene hijos, tiene otra partida, de acuerdo al número de hijos, si está casado o casada, si tiene esposo, si no tiene, pim, pum, pam, más los viajes, pasaje, pasaporte diplomático, alojamiento, casa para vivir su familia, casa, la sede de la embajada, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser que llegue a 17.000 mensuales. Bueno, multipliquen ustedes 15.000 por 10. Son 150.000. $180.000 por año. Multiplican $180.000 por año por 4 años. Le da casi $700.000. Entonces me quedé pensando cuando la senadora dijo, los favores se pagan, si el pago serán los $700.000, que si está la doctora H en la embajada de Portugal, de Uruguay en Portugal, percibirá de sueldo en 4 años. Si gana $15.000 por mes, la cuenta es elemental. Elemental. Bueno, 10:40. Seguimos con mucha gente que nos está mirando en vivo. Le pido que pongan like, el dedito para arriba nos impulsa. Y vamos al último tema y última parte del programa, que 11:40 nos quedan 20 minutos para un tema muy importante. Además, para redondear lo de Díaz, les comento que le iniciaron un sumario a Bustillo. Es decir, Bustillo era ministro de Relaciones Exteriores, pero era funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando dejó de ser ministro, pasó a ser funcionario. Trabaja acá en Montevideo, no está en el exterior, no es embajador. Entonces ahora el ministro, el frente amplista Lubezki, ministro, el que colocó al primo de él, según la noticia de prensa que no la traje, nombró a un primo hermano con un cargo diplomático en la Argentina. El actual ministro de Relaciones Exteriores, o sea, colocando los parientes. Pero el 50% del frente del Uruguay los vota, ¿no? O sea, no tiene demasiada importancia. Le inician un sumario
al doctor Francisco Mata, que fue compañero mío de clase. Francisco, le mando saludos si nos escucha. Que fue secretario de Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores muchos años, y al ex ministro Bustillo, que son funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces ahora el actual ministro de Relaciones Exteriores, que colocó al primo en la Argentina, le inició un sumario para hacer una investigación administrativa, a ver cómo actuaron como funcionarios públicos. Hay una denuncia penal en Fiscalía para ver si cometieron delito, y ahora un sumario para ver si los destituyen o no. Ese sumario, en toda la historia del Uruguay, los hace ¿quién? Los abogados del ministerio. Se inicia un sumario en salud pública, lo hace el abogado de salud pública. Se inicia un sumario en defensa nacional, lo hace el abogado de defensa nacional. Se inicia un sumario en el Ministerio de Vivienda, lo hace un sumario lo hace un abogado del Ministerio de Vivienda. Se inicia un sumario a Bustillo y Mata y lo hace un abogado de Díaz que trabaja en la Presidencia de la República. Se dan cuenta que acá me imagino que los abogados, bueno, Francisco Mata es abogado, un gran abogado, ya van a impugnar el cargo ese, porque ponen a hacer un sumario a una abogada de la Presidencia de la República que depende del doctor Jorge Díaz, que es el abogado de Carolina H., que es el que denuncia a Bustillo y a Mata. Una cosa bien del doctor Díaz, con esa mente brillante, maquiavélica. Aunque un día vamos a hablar de Maquiavelo, y Maquiavelo fue un gran... Está mal juzgado Maquiavelo. No se debe decir maquiavélico. Pero elaborando tuvo una estrategia jurídica en el cual Díaz está involucrado también en el tema que vamos a cerrar ahora. Hoy, prácticamente nuestro programa fue dedicado al estimado doctor Jorge Díaz, pero claro, sí, elegimos temas que lo tocan de cerca y nos quedan 15 minutos. Usé la palabra elemental, le quiero decir esto, porque una maestra, que no la voy a nombrar, entre tantos mensajes que recibimos al 099 10 15 47, me corrigió que yo estaba usando mal una palabra. Así que le mando un saludo a esa maestra que tenía razón en lo que me dijo. O sea, no era una palabra mal utilizada desde el punto de vista gramatical, sino conceptual. Y si usted cuando utiliza esa palabra, transmite algo que en realidad la palabra no lo quiere decir, pero como lo dice usted, transmite algo para el cual la palabra no fue creada. Miren qué detalle. Y tiene razón. Me di cuenta que tenía razón. Entonces, una palabra que yo tengo en mi vocabulario, que la uso con frecuencia, la eliminé. No voy a decir cuál es la palabra. Digo la nueva, elemental. Bueno, último tema. En mi agenda desprolija, el Poder Judicial asfixiado. El Poder Judicial asfixiado. Un tema del cual se va a hablar el miércoles que viene, miércoles 23 de octubre, a la hora 19, en la sala Acuña de Figueroa del Palacio Legislativo, edificio anexo, y que me invitaron a hablar 15 minutos sobre la situación actual del Poder Judicial. Y yo lo que voy a decir básicamente es parte de esto. ¿Qué es lo que se está haciendo con el Poder Judicial? Que el Poder Judicial no necesito ni explicar lo que es, ¿no? Es la garantía de todos. Asfixiarlo, terminarlo y en lo posible eliminarlo. ¿Quiénes están detrás de esa maniobra? Según mi concepción, el Frente Amplio la lidera y el Partido Nacional y el Partido Colorado los siguen. Es mi interpretación, es lo que yo veo. Ahora me dice, mire, yo veo otra cosa, bueno. Es como la caverna de Platón. Yo veo esto. Usted ve otra cosa y capaz que es lo que usted ve y no lo que veo. Yo digo lo que yo veo. Y rápidamente, en los 15 minutos que me quedan, voy a tratar de decir por qué. El Poder Judicial, ustedes saben que no tiene un presupuesto propio. Lo que hace es pedir plata para funcionar. Bueno, el Poder Legislativo tampoco tiene un presupuesto propio, pero pide, y al Poder Legislativo se le dio el 100% de la plata que pidió. ¿Cuánta plata pidió el Poder Legislativo? X plata. Muchos millones de dólares. ¿Cuánta plata se le dio? Todo. ¿Por qué? Porque se lo votan ellos mismos. Es una cosa rarísima. Yo lo voté cuando era diputado. Se va a votar el presupuesto del Poder Legislativo.
O sea, nosotros nos votamos a nosotros, pero ese es el sistema. El Poder Judicial ha pedido plata siempre para funcionar, si no, no puede funcionar. Bueno, este gobierno del Frente Amplio, porque no tengo tiempo de hacer la historia, este gobierno del Frente Amplio le dio el 3% de lo que el Poder Judicial pidió. Es decir, que si el Poder Judicial pidió 100 pesos, le dio 3 pesos. 3 pesos. 3%. El gobierno de la calle Pou le dio el 11%. O sea que el Poder Judicial pidió 100 pesos y la calle Pou le dio 11. El gobierno del presidente Vázquez anterior a la calle Pou le dio 0. Miren lo que vengo diciendo. Y el gobierno anterior de Vázquez, que fue Mujica, le dio menos del 5%. Entonces, y si sigo hacia atrás, entonces los últimos 20 años, pidió 100, le dieron 5. Le pidió a Vázquez 100, no le dio nada. No que le dio 1, le dio nada. Le pidió a la calle 100, le dio 11 pesos. Cada 100 pesos le dio 11. Le pidió a Orsi 100 y le dio 3 pesos. 3 pesos. Cada 100, ¿no? Multiplícalo por millones. El presupuesto del Poder Judicial, dentro del presupuesto de todo el gobierno, es el 1.3%. El Poder Judicial, que tiene más de 600 jueces, funcionarios, edificios, juzgados, alguaciles, peritos, etcétera, 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 etcétera. El 1.2% de lo que gasta el gobierno de turno es la plata que le dan al Poder Judicial. Entonces, un poder sin plata no puede funcionar, porque piensen ustedes, si nosotros no tenemos para comer, pagar los servicios, no funcionamos. El Poder Judicial, pero sin embargo se le exige. Las noticias, todas las noticias están involucradas el Poder Judicial porque son todos crímenes, homicidios, rapiña, violencia doméstica, violencia de género, abuso infantil. El Poder Judicial es el poder que más trabaja y del cual no hay ninguna queja, porque yo no veo gente que se queje de la justicia aduanera, de la justicia familia, de la justicia civil, de la justicia de menores, de la justicia comercial, de la justicia contencioso administrativo, de la justicia laboral. Es decir, el Poder Judicial tiene una cantidad de materias y no hay quejas. De lo único que se queja la gente es del proceso penal, que no lo tiene el Poder Judicial, lo tienen los fiscales. Entonces, ¿cómo se ha ido terminando con el Poder Judicial? Primero, no se le da dinero. Muchos años sin darle nada. Segundo, en el año 2014, con el voto de todos, es decir, el voto de todos los partidos, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, entre el 2014 y 2017, para hacerla corta, se crea el Código General del Proceso, que hoy todo el mundo quiere cambiar, y se crea la Fiscalía General de la Nación como un servicio centralizado. O sea, se elimina, se le saca al Poder Judicial la competencia de entender en delitos penales. Y se le da una fiscalía que es un servicio descentralizado que depende del presidente de la República y un ministro. O sea, el fiscal depende del Poder Ejecutivo. O sea que ojo con lo que haga el fiscal, porque si el Poder Ejecutivo se enoja con el fiscal, que depende del Poder Ejecutivo. Es más, la propia ley, la propia Constitución dice que el servicio descentralizado depende del Poder Ejecutivo. O sea que el presidente de la República y el ministro, en este caso Educación y Cultura, Orsi Maía, Orsi es el presidente de la República, el copresidente, y Maía es el ministro de Educación y Cultura, mandan a los fiscales. Entonces, nosotros fuimos gobierno entre el 2020 y 2025 y pudimos cambiar eso. Teníamos 16 diputados y 17 senadores. 56 diputados y 18 senadores. No cambiamos nada el gobierno de coalición que yo integraba. Entonces, si uno pudiendo cambiar algo no cambia, ¿por qué no lo hace? Y bueno, para mí la explicación es porque no quiere. Si uno dice, mira, yo quiero cambiar, por ejemplo, nosotros aprobamos la LUC, una cantidad enorme de cambios. ¿Por qué lo hicimos? Porque quisimos. La defensa propia, la adopción rápida, el arrendamiento sin garantía, eliminamos el corralito bancario que ahora el Frente lo quiere poner nuevamente, porque ellos quieren quedarse con tu plata.
Bueno, todos los consejos de enseñanza, sacar a los sindicatos del gobierno de la enseñanza, etcétera, 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 etcétera. 470 artículos. Una ley extraordinaria, lo mejor del gobierno de la calle Pou. ¿Por qué lo hicimos? Porque queríamos. ¿Por qué no cambiamos el tema de la fiscalía? Y porque no se quiso. Reconozco al diputado y senador Gustavo Subía y al diputado Jorge Colman del Partido Nacional electo por Colonia, y quien habla, trabajamos con el doctor Fagundes, gran penalista, y otros profesionales más para cambiar esto. Redactamos documentos, pero el sistema no lo votó. Por lo tanto, al no votarlo, al no cambiarlo, es lo que yo digo, es un apoyo por omisión. Uno puede apoyar por acción, yo hago esto, o puede no hacer nada, y al no hacer nada, apoya por no hacer. Entonces, vienen de largo tiempo, no le demos plata al Poder Judicial, creemos en la Fiscalía General de la Nación como un órgano de la Presidencia de la República, reformemos el Código de Proceso Penal y saquémosles la competencia a los jueces de juzgar delito y démosela a los fiscales. Y cuando los fiscales dicen, no, porque resuelve el juez, no es así. Cuando el fiscal inicia una investigación, el fiscal juzga. Y si el fiscal dice que no se cometió delito, no va al juez, él archiva el expediente. O sea que el fiscal está haciendo algo que la Constitución le prohíbe, pero como acá a nadie le importa la Constitución, no tiene sentido. Le hago una anécdota. Cuando yo era diputado, en el gobierno de la calle Pou se viajó muy poco al exterior porque hubo 2 años de coronavirus. Pero independientemente que se viajó poco, se viajó mucho menos que ahora, que los frente amplistas recorrieron el mundo ya en 2 meses. Quien habla hizo un solo viaje como diputado, que fueron 3 días a Panamá, a un congreso ambiental, en el cual no había ningún diputado que supiera de ambiente, y el presidente Andújar, presidente de la Cámara, me dice, mirá, me dice Sebastián Andújar, Eduardo, tenés que ir vos porque nos vas a representar bien porque conocés el tema. Y ahí fui. Pero después, hablando con otros que pasaban viajando, le digo, dígame una cosa, ¿ustedes cómo hacen para viajar? Pues, entonces, todos los meses, todas las semanas yo veía que se votaban licencias para que viajara acá, viajar acá, viajar acá. Y un funcionario de muchos años en el Palacio me dice, ¿sabe lo que pasa, diputado? Que usted eligió una comisión que no le interesa a mucha gente y que en el cual no se viaja. Usted trabaja en la Comisión de Constitución, Legislación y Código, y eso a quién le importa. Ahora, si usted trabajara en otros temas, viaja, porque temas industriales, comerciales, laborales, sociales, hay congresos por todos lados. Me quedó siempre esa respuesta. Usted trabaja en una comisión que no le interesa a nadie para viajar, ¿no? Constitución. Una cosa, pero capaz que tenía razón. Bueno, ¿qué es lo que sepa? ¿Qué es lo que hacen eso? El doctor Díaz puso en la ley de presupuesto y lo votaron un mini ministerio de justicia. Un mini ministerio de justicia. Lo tengo acá en la ley de presupuesto. Créase el Servicio Descentralizado de Defensa Pública del Uruguay con personalidad jurídica y domicilio legal en la capital de la República, dentro de la Presidencia de la República. Tendrá independencia técnica en el ejercicio de sus funciones, etc. Perdón, que estaba leyendo algo distinto. Perdón, que el tema que viene me fui. Lo tengo acá. Me llamó la atención el número de artículos. Artículo 38 de la Ley de Presupuestos. Se me traspapeló. Créase en el inciso 2, Presidencia de la República, en el programa Política de Gobierno, la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado. Órgano desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República. Y ahí tiene una larga lista que empieza en la letra A y termina en la H, de todo lo que puede hacer esa Secretaría de Litigio Estratégico del Estado, que es manejar todos los juicios del Estado y todo el tema del poder, de la justicia dentro del... En la Presidencia, lo que está expresamente prohibido por la Constitución. La Constitución prohíbe crear secretarías en la Presidencia, lo prohíbe. Pero como la Constitución a Orsi no le interesa y a Díaz mucho menos, la crearon en la Presidencia. Y la votaron, Cabildo la votó,
y no sé si la votó el Partido Nacional y el Partido Kraut. Quiero creer que no. Pero capaz que lo votaron, porque no hemos hecho nada. No le damos plata al Poder Judicial, creamos la Fiscalía para quitarle a los jueces la competencia de juzgar, creamos el Código de Proceso Penal para darle a los fiscales lo que antes hacían los jueces. Los fiscales dependen de la presidencia, no hay justicia. Se crea por la ley de presupuesto, dentro de la ley de presupuesto, un mini ministerio de justicia en la presidencia de la República, que seguramente va a ser dirigido por una persona simpatizante del copresidente Díaz. Y lo último, para terminar, vamos a ver el último video, que nos quedan 3 minutos, es cómo se festejó en una especie de tablado. El Senado parecía un tablado. Ustedes saben que en el Senado no se puede expresar ni alegría ni tristeza. Las leyes se aprueban y la gente que está de público no puede manifestarse. Cuando se manifiesta, porque a veces se manifiestan, se ordena que los retiren del edificio, los desalojen. Eso es lo que se venía haciendo hasta hoy. Ahora ustedes van a ver un video en el cual los senadores le dicen al público que festejen, que griten como un gol. Parecía el teatro de verano, una murga. Los senadores haciendo así, festejen, y la gente arriba aplaudiendo. Una cosa increíble. Vamos a verlo. Bien, amigos, nos quedan 2 minutos. Voy a dejar el tema anunciado, pero para cerrar. Ese festejo que ustedes vieron que parecía el teatro de verano, es cuando se crea como servicio descentralizado créase como servicio descentralizado la defensa pública del Uruguay. Los defensores públicos, que en el Uruguay son más o menos 300, defienden al 95% de la gente que está presa. Hay 15.000 presos. Esos defensores públicos defienden al 95%. Los otros abogados ricos que tienen estudio en Punta del Este, que aparecen en el informativo y en los programas de la tarde, son abogados de la gente rica, que está macanudo, que son 15 o 20 en el Uruguay. El resto, toda la gente que no forma parte de esa clase social, la defienden los defensores de oficio. Y defienden familia, y defienden menor, y defienden violencia de género. Defienden todo. Son extraordinarios. Extraordinarios. Admirables. Algunos de ellos amigos míos. Que no es ningún mérito, porque yo sí que los conozco bien. Bueno, eso que depende de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial, tanto depende en que el Poder Judicial es el que los nombra, los designa, los asciende, los destituye, etcétera, etcétera. Se lo sacan al Poder Judicial y se crea un servicio descentralizado de defensores que depende del presidente de la República. Un zafarrancho constitucional impresentable. Y es el golpe de gracia, la puñalada final para la desaparición del Poder Judicial en el Uruguay, con todas estas listas de medidas que se vienen tomando desde hace 15 años. O sea que los defensores públicos, y terminamos, que eran funcionarios del Poder Judicial y que son extraordinarios, los sacan del Poder Judicial y los mandan a un servicio descentralizado, inconstitucional absolutamente, para que dependan del presidente Orsi y del ministro Maía. Una cosa impresentable que lleva muchos minutos explicar, pues no los tenemos. La Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia, ya dejó entrever que si el proyecto se aprueba en diputados, como eso que vieron ustedes, ese tablado que se aprobó en el Senado, la Corte Suprema lo va a declarar inconstitucional y por lo tanto va a impedir que suceda y se va a salvar con la única herramienta que tienen los ministros de la Corte, que es la Constitución y el derecho, de este atropello que el Poder Legislativo, por unanimidad, con la excepción del senador Camí, que lo nombró, no votó. El resto, alineados, colorados, blancos y frente amplistas. Bueno, amigos, 12:01. Me pasé un minuto. Muchas gracias por la compañía. Nos vemos el viernes próximo. Gracias por su apoyo, por los mensajes, por los likes y seguimos adelante. Gracias, Javier. Gracias, Julietita. Terminamos acá. Quieren seguir manejando a los fiscales como políticos. Que provoca un desequilibrio en la economía. Porque es una ley inconstitucional.